Hola, buenas noches, amados y amadas de Eternidad en el Corazón. ¿Cómo están ustedes? Damos toda la gloria al Señor, amén. Damos toda la gloria al Rey. Gracias le damos por su gran amor, su gran misericordia y su gran bondad. Creyendo que el Señor está interviniendo en nuestras vidas, sí, damos gracias por esta gran posibilidad que el Señor nos da. En este momento son 1:30 la madrugada. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da. Gracias a toda la comunidad cristiana que están alabando al Señor. ¿eh? Están alabando al Señor. Gracias, Señor amado. Las escrituras por allá. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hay una palabra. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Le damos gracias al Rey por todo, ¿sí? Dice, vosotros escudriñad las escrituras pensando que en ellas hallaréis salvación, y ellas son las que hablan de mí. ¿Cierto? Eso le hablaba el Señor al pueblo, hablando de que la salvación estaba ahí con ellos. Su salvación estaba ahí con ellos brillando, amado. ¿Sí? Y toda la escritura habla de Jesucristo, ¿sí? Y de su reino, ¿sí? De Jesucristo y de su reino. El Evangelio no habla del hombre, habla de Jesucristo, hombre, ¿sí? Y en Él, con Él y para Él, ¿cierto? Nosotros somos la iglesia, ¿cierto? Somos la plenitud que todo lo llena en todo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esto es importante lo que estamos hablando. ¿Sí? Estamos leyendo Ezequiel capítulo 5. ¿Sí? Y podíamos ver algunas cosas, así como en Isaías 20, ¿cierto? No es la primera vez que Dios hace estas cosas con sus profetas. Vamos a ver Isaías 20. Damos gracias al Señor. Pero primeramente vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu presencia, por tu gran amor, por tu misericordia. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos escudriñar tus palabras, Señor, y en ella podemos hallar verdaderamente conocimiento, consuelo para nuestras almas, entendimiento, ¿cierto?, de tu voluntad, Señor. Y eso es lo que nosotros, Dios mío, anhelamos con nuestros corazones, Padre. Tenemos hambre y sed de ti, Dios mío. Que tú estés interviniendo hoy en nuestros corazones, Padre, en nuestras vidas. Dios eterno, que tú estés guardando el descanso de tus hijos y de tus hijas en toda esta región, Padre. Te damos gracias por todo, gracias por la vida, por la salud, por el trabajo, Dios mío. Danos entendimiento y conocimiento de tu verdad, de tu palabra, Dios mío, para poder entender tus propósitos más profundos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Sí? Podemos ver acá, por ejemplo, ¿cierto?, cómo Ezequiel, ¿sí? Ezequiel, Dios le manda hacer algunas cosas que parece que son algunas cosas locas, pero Dios hacía esto con sus profetas. Y para poder ver que hay una línea en las cosas, por ejemplo, hay una explicación, por ejemplo, en Isaías 20, y después vamos a pasar a Ezequiel 5,
para que podamos ver que Dios tiene un pensamiento, tiene una coherencia en su palabra. Dice Isaías 20, dice, en el año que el comandante en jefe enviado por Sargón, rey de Asiria, fue a Asdod, ¿cierto? Sargón fue un rey asirio, la historia lo registra, Israel fue vasallo de este Sargón, ¿cierto? Y dice, rey de Asiria, fue a Asdod, atacó esa ciudad y la conquistó. Asdod era una ciudad filistea, ¿sí? Era vecino también de Israel. En aquel tiempo el Señor habló por medio de Isaías, hijo de Amos, y le dijo, ándate, quítate la ropa de luto y las sandalias. Así lo hizo Isaías y anduvo desnudo y descalzo. Podemos ver acá, amado, cómo Isaías tuvo que desnudarse, ¿cierto? Cosas que muy poco se habla de estas cosas, ¿no? Pero dice, así lo hizo Isaías, anduvo desnudo y descalzo. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos dé una iluminación de todo eso. Entonces el Señor dijo, así como durante 3 años mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo como señal y presagio contra Egipto y Cus, así también para vergüenza de Egipto el rey de Asiria llevará desnudos y descalzos y con las nalgas al aire a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Cus, lo mismo jóvenes que viejos, y los que confían en Etiopía se enorgullecen de Egipto, quedarán aterrados y avergonzados. En aquel día los habitantes de esta costa dirán, fíjense, ahí tienen a los que eran vuestra esperanza, aquellos a quienes acudíamos en busca de ayuda, para que nos libraran del rey de Asiria, y ahora, ¿cómo podremos escapar? ¿Cierto? Y esta acción profética que tenía Isaías de desnudarse y predicar durante 3 años, amado, anunciar durante 3 años, ¿el qué tenía que anunciar? La destrucción de estas naciones, ¿cierto? De Egipto y los cusitas, ¿no? Y cómo esto verdaderamente el Señor mandaba, era como una señal, era como una señal de las cosas que le iban a ocurrir a estas naciones, ¿cierto? Que no reconocían al Señor, que no reconocían a Dios, ¿cierto? Y así como Isaías, estamos leyendo el libro de Ezequiel, ¿cierto? Que Dios como hacía con los profetas, aún a Isaías, mandó a que se casara con una mujer también, así como a Oseas le mandó directamente que se case con una mujer, con una prostituta, ¿cierto? Porque iban a tener hijos que iban a ser como una señal para el pueblo, ¿cierto? Del pensamiento de Dios hacia ellos. Y acá en Ezequiel capítulo 5, vamos a ver un poco, dice, hijo de hombre, toma ahora una espada afilada y úsala como navaja de afeitar para raparte la cabeza y afeitarte la barba. Toma luego una balanza y divide el cabello, ¿cierto? Cortado, cortado, cuando se cumplan los días del sitio, quemarás en medio de la ciudad una tercera parte del cabello, para otra tercera parte la cortarás con la espada alrededor,
de la ciudad, dice, y la parte restante la esparcirás al viento. Yo por mi parte desenvainaré la espada y perseguiré a sus habitantes. Toma algunos de los cabellos y átalos al borde de tu manto. Luego toma otros pocos y arrójalos en el fuego para que se quemen. Desde allí se extenderá el fuego sobre todo el pueblo de Israel. ¿Cierto? Podemos notar que estos cabellos son los habitantes de Israel y lo que iba a ser el Señor, ¿cierto? Lo que iba a ser el Señor en ese tiempo, ¿no? De Jerusalén, perdón, lo que iba a ser el Señor en ese tiempo. Y vamos a ver cómo la misma Biblia nos contesta versículos más abajo. Y esto es muy importante entenderlo así, amado, porque muchas veces tratamos de buscar la comprensión en otras cosas o sacarla de nuestro propio divagar, en nuestros pensamientos. Pero si nos acostumbramos a no sacar versículos sueltos de un lado y de otro para generar una doctrina, miramos su palabra en su contexto y su panorama y es muchísimo más sencillo y vamos a conseguir grandes respuestas en su palabra y nos vamos a gozar con el Señor, ¿cierto? Pero ella se rebeló contra mis leyes y decretos con una perversidad mayor a la que las naciones y territorios vecinos. En otras palabras, rechazó por completo, dice, rechazó por completo mis leyes y mis decretos. ¿Sí? Por eso yo, el Señor omnipotente, declaro, estamos leyendo Ezequiel capítulo 5, verso 7, ustedes han sido más rebeldes que las naciones a su alrededor, no han seguido mis decretos ni obedecido mis leyes y ni siquiera se han sujetado a las costumbres de esas naciones. ¿Cierto? Vea vista hacia el norte. A ver, perdón, aquí ya saltamos una página. Por lo tanto, yo el Señor omnipotente declaro, ¿cierto? Dice acá. Estoy contra ti, Jerusalén. Aquí habla la nación directamente, ¿no? Estoy contra ti, Jerusalén, y te voy a castigar a la vista de todas las naciones. Por causa de tus ídolos repugnantes, haré contigo lo que jamás he hecho ni volveré a hacer. ¿Cierto? Generalmente el Señor tiene una característica en sus juicios, lógicamente que Él en su dolor lo hace, como lo hizo con el diluvio, ¿te acordás? Y que Él prometió que nunca más iba a castigar la tierra con diluvio, ¿cierto? Nunca más iba, porque fue verdaderamente demasiado duro para el Señor ese trato, anegar todo un planeta, ¿cierto? Y desaparecieron muchísimas personas, solamente Noé y su familia, ¿cierto? Tuvieron gracia delante del Señor y pudieron subir al arca que durante 120 años la construyeron y él pregonaba estas cosas, ¿cierto? Que se arrepintieran, que se volvieran al Señor, porque el Señor iba a traer ira, ¿cierto? Juicios, y eso fue con agua. Entre ustedes habrá padres que se comerán a sus hijos y también hijos que se comerán a sus padres. Yo los castigaré y a quien sobreviva lo dispersaré por los cuatro vientos. ¿Cierto? Acá está hablando de las horribles cosas que iban a pasar
en este juicio, y el hambre iba a ser tan extremo, y fue tan extremo, que se comían a sus hijos y los hijos comían a los padres. Fíjate vos, las cosas un poquito nos muestra acá el Señor a través de su palabra, de lo grave que era la situación. Por esta razón, yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo, como ustedes han profanado mi santuario con sus ídolos repugnantes y con prácticas detestables, yo los destruiré sin misericordia y sin piedad. Una tercera parte, acá comienza a explicar el Señor lo de los cabellos, ¿ok? Él se rasuró el cabello y la barba. Acá comienza la explicación de esos versículos. Escucha bien. Dice, una tercera parte de tu pueblo morirá en tus calles por peste y por hambre. ¿Sí? Impresionante, amado, ¿eh? Otra tercera parte caerá a filo de espada en tus alrededores, ¿sí? Y la tercera parte restante la dispersaré por los cuatro vientos, ¿cierto? Esto está hablando, hay una frase que habla de las 10 tribus perdidas de Israel. Bueno, acá se produce esto de las 10 tribus perdidas de Israel en las naciones, ¿verdad? Y esto es muy importante destacarlo, amado, ¿cierto? Quedan dispersadas una tercera parte, ¿cierto?, de esta nación, de lo que quedó de esa nación. Después las otras dos terceras partes mueren, ¿sí? Una por el hambre y otro a filo de espada, ¿cierto? Dice, esta es la contestación, y lo vamos a marcar acá, cómo la Biblia se explica. Ahora vamos a ver el lugar a que nos referimos. Entonces vos, tranquilo, vas a empezar a ver cómo Dios responde si vos prestás atención a los versículos. Gracias, Señor. Dice, hijo de hombre, toma una espada, esa espada simboliza la muerte, ¿no? Una espada afilada y úsala como navaja para afeitarte, ¿cierto? Para raparte la cabeza y afeitarte la barba. Toma contigo una balanza. La balanza, ¿qué significa? Equidad, juicio, ¿cierto? Y divide el pelo cortado. Acá está una tercera parte, otra tercera parte y otra tercera parte, ¿no? Cuando se cumplan los días del sitio, quemarás en medio de la ciudad una tercera parte del cabello. Estos son los que mueren de hambre. Otra tercera parte la cortarás con la espada alrededor de la ciudad. Esta es la otra parte que muere, ¿sí? Que muere por la guerra a filo de espada. Y la tercera parte presente la esparcirás al viento y perseguiré a sus habitantes, ¿sí? Fíjate vos las promesas terribles, ¿no? Toma algunos de los cabellos y átalos al borde de tu manto, al borde de tu manto, ¿cierto? Luego toma unos pocos y arrójalos en el fuego para que se quemen. De allí se extenderá el fuego por todo el pueblo, ¿cierto? Estos actos proféticos tenían un cumplimiento en el tiempo,
y hablaba de los habitantes que desobedecieron la voz de Dios y no se trasladaron a Babilonia. Entonces dice, la contestación del capítulo 5, verso 9 al 11, está en el capítulo 5, capítulo 5, del 1 al 3, al 4, la contestación de esto y la interpretación de eso te lo da el mismo pasaje, y esa contestación se encuentra en el 5, capítulo 12, ¿cierto? Donde dice, una tercera parte de tu pueblo morirá en tus calles por la peste y por el hambre. Otra tercera parte caerá a filo de espada en tus alrededores, y otra tercera parte restante la dispersaré por los cuatro vientos. Esos son los cabellos que son esparcidos al viento, ¿no? Yo desenvainaré la espada y perseguiré a la gente, entonces se apaciguará mi ira, mi enojo contra ellos será saciado. O sea, este era un tipo de juicio que tenía un alcance, por eso está la balanza. Eso es sinónimo de alcance en el juicio, ¿no? ¿Cierto? Que iba a ser un alcance temporal en el tiempo. Y cuando en mi celo haya desahogado mi enojo contra ellos, sabrán que yo, el Señor, lo he dicho. Y te convertiré en un montón de ruinas, lo haré objeto de burlas de todas las naciones que te rodean. Todos los que pasen junto a ti lo verán. Cuando yo te castigué con indignación y enojo y durísimos reproches, serás objeto de burla y de oprobio, y no motivo de advertencia y escarmiento, y en motivo de advertencia y escarmiento para las naciones que te rodean. Yo, el Señor, lo he dicho. ¿Cierto? Verdaderamente acción del Padre tenía verdaderamente algo muy profundo, y que estos habitantes se iban a burlar de estos habitantes en las naciones por la gran vergüenza y el gran oprobio en el cual eran puestos. Gloria al Señor. Y te haré blanco del hombre esa mortífera flecha que todo lo destruye, y te haré blanco del hambre, te haré blanco del hambre, esa mortífera flecha que todo lo destruye. Gloria al Señor. Todo lo destruye. Dispararé a matar, pues traeré sobre él hambre y escasez de provisiones. Por si fuera poco, lanzaré contra ti animales salvajes que te dejarán sin hijos, ¿sí? Te verás abrumado por las plagas y por el derramamiento de sangre, pues haré que caigas a filo de espada. Yo, el Señor, lo he dicho. ¿No? Ahí está toda la contestación de eso profético que el Señor le manda al profeta Ezequiel cuando le manda a rasurarse y a pelarse, ¿cierto? Verdaderamente, mi querido amigo, es algo asombroso cómo el Señor le hablaba a estos profetas, cómo el Señor señalaba a estos profetas y cómo le enseñaba su palabra, su sabiduría y sus propósitos en esos tiempos, ¿sí? Hoy es muy diferente, amado, muy diferente para la iglesia. Esto era para el Israel, para la nación, ¿sí? Pero verdaderamente para la iglesia es muy diferente, amado, a tal punto
que Dios bendice a Judá en el exilio babilónico. ¿Cómo lo bendice? Le da casas, le da viñas, le da para cultivar, para vivir, para casar a sus hijos, a sus hijas. Eso está por allá por Jeremías capítulo 29, donde dice que serán prosperados en ese lugar. Por 70 años, amado. Podemos ver los propósitos del Señor, cuánta sabiduría, ¿cierto? Y cuánta singularidad en su palabra. Y poder entender de la forma más sencilla, amado, de cómo Dios ordenaba a estos hombres que hicieran actos que eran poco común, ¿verdad? Pero a través de esos actos el Señor testificaba y le era una muestra a todo el pueblo de que Dios estaba airado, de que Dios estaba dolido, que Dios verdaderamente estaba muy herido en cuanto a la relación que había perdido con su pueblo, esa intimidad que él esperaba. Pero bueno, acá el Señor comienza otra vez otro plan de restauración para el pueblo hebreo. La iglesia no puede ser restaurada, amado. ¿Por qué? Porque es muy diferente. La iglesia ya fue, es nueva criatura. Tiene vida eterna, amado. Tiene santificación y regeneración, ¿cierto? La regeneración toma parte y es mucho más eficaz que la restauración. Cuando Dios habla de restauración, habla en cuanto a naciones, en cuanto a la comunión, a la intimidad que tenía el pueblo de Israel. Él restauraba y generaba esa restauración. Hoy nosotros tenemos una acción mucho más poderosa. Nosotros somos regenerados, fuimos regenerados, tenemos la simiente incorruptible habitando nuestras vidas. Su sangre, ¿cierto?, nos limpia de todo pecado, es una acción continua, así como estaba el sacrificio continuo, sacrificio había en el templo, eso significaba y simboliza espiritualmente en nuestros días que la sangre de Cristo continuamente está socorriendo, ¿sí?, a aquellos que se acercan y los hace perfectos. Eso está por allá, por Hebreos, creo que está por el 14:10, ¿cierto? Que con una sola ofrenda Él hace perfecto a los que se acercan a Él, ¿cierto? Ese viejo pacto era sombra del pacto venidero. Y esta gente no pudo obedecer las leyes, ¿cierto? No pudo obedecer preceptos porque el hombre no puede obedecer por sí solo las leyes. Entonces el hombre necesitaba una justicia superior. Y esa justicia superior vino a esta tierra. Lo anunciaron los profetas. Y nosotros somos portadores de esa promesa, ¿cierto? Nosotros somos beneficiarios, somos coherederos juntamente con Cristo, ¿cierto? Y esas cosas verdaderamente es muy diferente al contexto de Ezequiel capítulo 5. Mi querido amigo, hasta acá hemos llegado con esto. Damos gracias a Dios por esta noche. Y bueno, creyendo que el Señor es el que nos permite, nada más y nada menos, poder ser edificados, ¿cierto? Y poder ser animados por Él a través de su bendita palabra. Mi querido amigo, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Ya vamos a estar hablando, ¿cierto? Vamos a seguir hablando de este libro de Ezequiel en estas horas. Damos gracias al Señor por esta posibilidad que nos da, por este privilegio, amado. Estamos para su servicio,
esto es lo que el Señor nos ha encomendado, ¿cierto? Que es dar su palabra. Yo doy gracias a Dios por todo, por la familia, por el trabajo, por la salud, ¿cierto? Que Dios esté obrando grandemente, amado, ¿cierto? Y que las tinieblas en esta noche retrocedan, que las tinieblas en esta noche se disipen. Ordenamos en el nombre de Jesús que toda tiniebla sea dispersada de los corazones, toda tristeza sea dispersada de los corazones, sean desarraigadas de los corazones, Señor, en esta noche. Toda opresión del enemigo, Padre. Oh Rey eterno, poderoso eres tú para hacer todas las cosas, Señor. Dios mío, y por tu palabra, Señor, proclamamos libertad, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.